Bueno, vamos a comenzar con la segunda vez que nos juntamos con la excusa del fin de la excepción humana de Sheffer. Vamos a ver un poco el tercer capítulo, pero vamos a arrancar con una vuelta un poco distinta, con un poema de Borges del año de mitad del siglo, el libro del otro, el mismo, la década del 60, que se llama El Golem. El poema tiene un tema que es doblemente recurrente en la cultura, empezando por el tema de la creación de la vida, que tiene muchas expresiones culturales. Bueno, va a ser un poco, es la razón por la que lo vamos a incorporar en esta charla, y por otro lado porque el mismo, más precisamente, el mismo Golem, una, el, la historia no es una invención de Borges, sino una reescritura de una historia de la tradición judía que ya tenía un cuento, una novela, una película de expresionismo alemán, o sea que es una nueva vuelta de tuerca sobre esta historia, que básicamente es la historia de un muñeco, de un rabino cabalista, que busca la palabra que insufla vida y arma un muñeco de barro en la que al pronunciarle esta palabra le tiene que dar vida. Eh, los cabalistas, para dar un poco más de información respecto al tema del poema, los cabalistas con K y con H final de cábala, eh, no puedo evitar reírme cuando ingresa pantuflas slippers, pero esta es una reunión seria. Eh, bien, los cabalistas eh, estimaban que si las sagradas escrituras eran sagradas y habían sido reveladas directamente de Dios, con una gran inteligencia en la lectura, no solamente el tema o el contenido más grosero era importante, sino cada cosa, cada detalle, incluidas las combinaciones matemáticas y las cantidades de palabras o de letras, que todo procedía de Dios y todo era perfecto. Así que estimaban que ahí hay un montón de secretas cláusulas, secretos o no conocidos mecanismos y mensajes que había que descifrar y que además se podían descifrar o encontrar palabras que tuvieran un poder superior. Como ustedes saben, los que somos cabuleros en fútbol respondemos al mismo criterio, y supusimos más que supusimos que si cuando el Dibu Martínez atajó la última pelota del partido en el Mundial teníamos las piernas cruzadas, quizá esto era parte de una regulación cósmica que había que mantenerla porque quizá descruzar las piernas impedía que saliéramos campeones, y así que a pesar del entumecimiento y los calambres nos quedamos quietitos en la misma posición hasta que terminaron los penales, porque nuestra participación en ese equilibrio cosmológico era fundamental. Así que el poema, un poema relacionado con la cábala y con insuflar vida, es el siguiente. Dice, sí, si como afirma el griego en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Y hecho de consonantes y vocales habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarde en letras y sílabas cabales. Adán y las estrellas lo supieron en el jardín. La rumbre del pecado, dicen los cabalistas,
lo ha borrado y las generaciones lo perdieron. Los artificios y el candor del hombre no tienen fin. Sabemos que hubo un día en que el pueblo de Dios buscaba el nombre en las vigilias de la judería. No a la manera de otras que una vaga sombra insinúan en la vaga historia, aún está verde y viva la memoria de Judá León, que era rabino en Praga. Sediento de saber lo que Dios sabe, Judá León se dio a permutaciones de letras y a complejas variaciones, y al fin pronunció el nombre que es la clave, la puerta, el eco, el huésped y el palacio, sobre un muñeco que con torpes manos labró para enseñarle los arcanos de las letras, del tiempo y del espacio. El simulacro alzó los soñolientos párpados y vio formas y colores que no entendió, perdidos en rumores, y ensayó temerosos movimientos. Gradualmente se vio como nosotros aprisionado en esta red sonora de antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha, izquierda, yo, tú, aquellos, otros. El cabalista que ofició de numen a la vasta criatura apodó Golem. Estas verdades las refiere Scholem en un docto lugar de su volumen. El rabí le explicaba el universo. Esto es mi pie, esto el tuyo, esto la soga. Y logró al cabo de años que el perverso barriera bien o mal la sinagoga. Tal vez hubo un error en la grafía o en la articulación del sacro nombre. A pesar de tan alta hechicería, no aprendió a hablar el aprendiz de hombre. Sus ojos, menos de hombre que de perro y harto menos de perro que de cosa, seguían al rabí por la dudosa penumbra de las piezas del encierro. Algo anormal y tosco hubo en el golem, ya que a su paso el gato del rabino se escondía. Ese gato no está en Yolem, pero a través del tiempo lo adivino. Elevando a su dios manos filiales, las devociones de su dios copiaba. O estúpido y sonriente, se ahuecaba en cóncavas alemas orientales. El rabí lo miraba con ternura y con algún horror. ¿Cómo, se dijo, pude engendrar este penoso hijo y la inacción dejé, que es la cordura? ¿Por qué di en agregar a la infinita serie un símbolo más? ¿Por qué a la vana madeja que en lo eterno se devana di otra causa, otro efecto y otra cuita? En la hora de angustia y de luz vaga, en su golem los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga? Bien, perdón que quiero poner una cosita acá con... Bien. Bueno, volvemos al poema. Una cuestión de la lectura. Ese poema tiene esa fórmula, esa forma que se llama encabalgamiento, que la estructura de los versos no coincide con la forma de lectura. Así que el que les mandé, como ven, tiene una forma más rítmica en la escritura, pero no se puede leer así y entenderlo. Tiene muchas cosas metidas ahí, una que es la que salta a la vista por el final, eh, es si nosotros no somos un muñeco de un Dios que nos ve con el mismo asolamiento de qué torpeza cometí al crear esta torpe especie humana. Esa pregunta viene después de un par de preguntas previas que es mucho más profunda y que tiene relación con una relación más directa con las intenciones de nuestros grupos, que es, para decirlo de manera muy llana, ¿para qué mierda hacer algo? ¿No? Porque la pregunta que se hace el rabino es, ¿por qué dejé la inacción que es la cordura? ¿Para qué di en agregar a otra, a esta madeja que en lo eterno se devana, otra pena, otra cuita, otro efecto, otra causa? ¿No? ¿Para qué hacer? Si al fin de cuentas esto suma al universo más cosas, más pesares, más causas, más efectos. Esta pregunta, como suele pasar con los poemas, no está respondida, o este tema no está
cerrado al final, sino en la mitad. Y aunque parezca que me estoy yendo por cualquier lado, tiene que ver con nuestro tema de hoy. En el cuarto párrafo lo responde cuando dice, los artificios y el candor del hombre no tienen fin. Como suele pasar con la poesía, no siempre el final está en el final, y el final de este poema está en el cuarto párrafo, que es en el la cuarta parte del poema. Los artificios y el candor del hombre no tienen fin. La cordura es la inacción, podríamos decir racional, y lógicamente uno debería no hacer nada, pero los artificios, las acciones y el candor, la inocencia con que las iniciamos del hombre, no tienen fin. Por lo tanto, la pregunta es un poco vana, porque independientemente de cuán razonable o irracional sea actuar, estamos condenados a actuar. Sin embargo, el poema tiene otra arista, otro punto que todavía está más cercano a nosotros. Si bien es necesario actuar, se refiere a una acción muy particular. Es la acción de crear vida de la nada. El poema es uno, como les dije antes, uno de los tantos poemas, de los tantos relatos, de los tantos mitos, de las tantas obras artísticas que rescata esta particular y muy interesante para ser interrogada obsesión humana de crear vida de la nada. Eh, y ahí ya la pregunta sobre la inacción adquiere otro cariz. Crear vida de la nada no es lo mismo que crear vida. De hecho, crear vida no es una cosa muy complicada. Es una de las cosas más democráticamente repartidas en el universo. Basta contar que somos 8.000 millones de seres humanos para darse cuenta que crear vida está bastante dentro de lo accesible. Crear vida de la nada es otra obsesión. Y es una obsesión que eh, va y viene a lo largo de la historia humana con ciertas características que los seres humanos queremos atribuirnos paralelamente a esta obsesión. ¿Vieron cómo comienza el poema? Si como el griego, Platón, afirma el nombre es arquetipo de la cosa, el lenguaje crea la vida. Esto inmediatamente nos lleva al comienzo de un libro mucho más conocido que el Crátilo de Platón, que es la Biblia, ¿no? En el comienzo era el verbo, hágase la luz. Si la palabra crea la cosa, la vida es un efecto del pensamiento, del logo, y por lo tanto esta obsesión sería más bien la forma lógica y en algún punto digna de ser encontrada de la creación de la vida. La palabra crea la vida. En la segunda parte del poema, sobre el final, hay un poco crea una tensión Borges, porque por momentos el golem torpemente mira al rabino como si fuera Dios, saluda a su Dios, elevaba a su Dios manos filiales, dice. Pero luego el rabino dice, ¿por qué viene a engendrar este penoso hijo? Pero un hijo no es esto, porque justamente la condición de un hijo es que no es vida que surge de la nada. Un hijo se caracteriza, se define porque viene de los padres, o sea, es vida creando vida, nunca es vida de la nada. Como ven, el poema, aunque Borges no se dedicaba a estos menesteres, el poema retoma la polémica que estuvimos hablando en la primera reunión, que es un poema sobre la ruptura óntica. Borges diría, ni sabía que estaba haciendo eso, pero para nuestro tema es así. Es un poema sobre la vida
que no depende de la vida, sino depende del pensamiento. ¿Se acuerdan? Estaban todos en la primera reunión. ¿Se acuerdan que la primera parte del libro es las particulares derivaciones del pienso luego existo cartesiano? Y pienso luego existo, soy un sujeto autofundado, no dependiente de ninguna historia, de ningún linaje, y por lo tanto diferente y distinto de todo el mundo de la materia y de la vida. Acá es lo mismo. Si logro crear vida del lenguaje, el autofundamento del sujeto es posible. Digo que es un poema sobre la ruptura óntica porque lo que está debatiendo ahí, ustedes saben que los rabinos pueden tener hijos, o sea que ni siquiera es un cura que estuviera impedido por el celibato sacerdotal. No quiere producir o reproducir la vida, quiere crearla bajo esta lógica de lo absoluto. Sin embargo, esta vida carece de evidencia empírica. No estoy hablando de la creación, de que no hay sujetos creados ni seres vivos creados de la nada, sino digo, si la vida es el pensamiento, es algo que la cultura filosófica y sus ramificaciones nos traen mucho al presente, a nuestra vida cotidiana, y a la vez que es negado constantemente en la vida cotidiana. Nosotros llamamos seres vivos a cosas que están muy, muy alejadas del pensamiento, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿cuál es la diferencia entre las vacunas antipoliomielíticas Salk y Sabin? Supongo que el tipo de virus utilizado, La Sí, Sabine era oral. sí. vivo El y virus activo, en un caso está muerto y en el otro está Virus vivo. atenuado. está vivo. Igual el Está bien. virus tampoco está en el límite entre si es vida o no vida también. Ya sé, por eso puse ese ejemplo, porque aún hasta cosas que están dudosamente esclarecidas los llamamos vivos. Sí, sí. Ni hablar de bacterias, de hongos, de garrapatas, pulgones, cucarachas. No, bueno, pero bacteria sí es vida. Sí, Virus por eso, pero está- lejos de pensar. no No, cumple todas las condiciones, digamos, biológicas para ser vida. Entonces, vamos a ver la definición, la voy a leer porque es bastante extensa, lo distinta que es la definición de vida utilizada acá en el libro. Es más, dice que esta es una definición usual. Dice, la vida biológica es un estado físico ordenado o entrópico, negación de la entropía, que se traduce por una estructura integrada a intercambios internos que perdura durante un tiempo variable. Este estado organizado se mantiene o periclita a través de una interacción, en parte competitiva y en parte cooperativa, con su entorno. Esta interacción es fundamentalmente una relación de intercambio energético, una de cuyas formas funcionalmente específicas es el intercambio informacional regulado por bucles retroactivos. Por último, se trata de un estado autorreproductor en el sentido de que produce un linaje que por regla general comparte bastantes propiedades con él para poder describirlo en términos de replicación, a condición de interpretar este término de manera probabilista, en consecuencia en términos de identidad estadística y no de manera determinista. A ver, es medio retorcido, pero primero, es un sistema complejo que vive o muere, que esta vida o muerte tiene que ver con las relaciones con el exterior, que se reproduce a sí mismo y que se reproduce de una manera idéntica, de manera estadística, o idéntica, no que es exactamente idéntica, sino relativamente, porque si no, no podría haber ni evolución ni cambio.
esta definición de vida impide la fantasía de la vida surgida de la nada, porque en sí misma solo es parte de. O sea, la vida real, la vida tal como, para usar el término con que nos referíamos a la Unión Soviética, la vida realmente existente tiene como condiciones un intercambio con el entorno, con las otras formas de vida, pero además la inserción en un linaje y en una historia es única. ¿Sí? No hay varias vidas. Hay muchos individuos o muchas vidas individuales, pero el movimiento de la vida es uno solo. Y esto es importante porque el movimiento de la vida es uno solo en el sentido que probablemente hubiera varias formas, varios caminos posibles en la evolución, no cualquiera, no son azarosos, sino aleatorios, pero a la vez, una vez que se va eligiendo un camino, era el único posible, el único que posiblemente se desarrolló y que anticipa y determina, en cierto modo, lo que puede seguir. La vida es esto, es lo contrario de la creación es nihilo y es lo contrario de la preeminencia de las ideas sobre la materia. El capítulo que trata sobre todo de la cuestión de la evolución de la vida, lo que trata de desarrollar es, por un lado, aparte de algo que está aceptado y no hay mayores eh, discusiones, que es la evolución y la transmisión genética. Pero hace primero una advertencia, dice que hay muchas polémicas feroces en el mundo de la ciencia biológica, antropológica, en estos puntos. Que cada polémica tiene dos factores que hay que ponerlos entre paréntesis. Uno es, hay un sesgo propio del lugar desde donde se hace el abordaje. Los que trabajan desde la biología molecular tienen un sesgo, los que trabajan desde la paleontología otro. O sea, las experiencias y las informaciones que van recabando los hacen penetrar en esas polémicas de cierta manera. Y segundo, dice, la ferocidad de la polémica en el ámbito de la divulgación exagera las diferencias, que son mucho menores en el ámbito científico, y minimiza los grandes acuerdos. De hecho, no hay casi discusión con los hechos. Las discusiones de estas polémicas tienen que ver con las interpretaciones respecto a las proporciones y a la importancia de cada uno de estos factores. Pero dejando de lado polémicas de muy alta densidad, lo que es importante es que el gen está metido en una serie de codeterminaciones que lo hacen poco individualista. Por ejemplo, está probado que un gen puede tener varios efectos y varios genes concurrir al mismo efecto. Por lo tanto, ahí la idea de un efecto, una causa, está cuestionada. Pues el gen no actúa solo, ¿no? Los genes, actúan en relaciones con proteínas, con marcadores, con otros elementos orgánicos cuya complejidad es tan grande que no se terminan de descubrir todas las interacciones posibles. Después se actúa en relación con elementos no orgánicos, ecológicos, la temperatura, la existencia de tales o cuales condiciones químicas, e inclusive, como pone varias veces como ejemplo, catástrofes de índole general que pueden abortar o modificar toda una serie de adaptaciones o de formas de reproducción. Hay algo más, los efectos pueden tener distintas temporalidades.
puede ser que haya lo que se llama eh, la reproducción, digamos, la adaptación normal, pero puede ser que algo que estaba adaptado para una cosa se adapte posteriormente para otra. El ejemplo que da son las alas del pingüino, eran para volar, pero terminaron usándose para nadar. O puede ser algo que no tenía una función muy definida, sea retomado en otro contexto, lo que llaman exaptaciones. Luego, hay discusiones, no todo claras, pero todo parece ser más una discusión, menciona Schaeffer, entre el grado de importancia que sobre la existencia de, sobre los saltos o la continuidad, o si se avanza muy paulatinamente o a saltos. Pero en todas las polémicas, y esto para lo que a nosotros nos interesa no es un tema importante, todas las polémicas no son entre hay A o B, sino más bien cuál es la interpretación en la proporción en que A o B inciden, cosa que no cambian la dinámica general de la reproducción de la vida. Una última cuestión que complejiza todo es que en los seres más complejos hay un factor modular, o sea, los cuerpos muy simples son un módulo, podríamos decir, pero los cuerpos o los organismos más complejos son varios módulos que a la vez tienen una cierta independencia entre sí, lo que los hace más aptos para supervivir, pero que no dejan de interactuar, lo cual los hace menos independientes. Y esto, al efecto de lo que estamos mencionando, hace que toda forma lineal, predeterminada y simple de la evolución carezca de sentido, no tenga elementos para sustentarlo. Última cuestión, no solo es ecológico, sino que todo esto que estamos hablando se refiere a poblaciones. O sea, generalmente cuando leemos un ejemplo de la evolución de la vida, como dije yo recién, hablamos de el pingüino, pero nunca se refieren al pingüino, se refieren a los pingüinos. ¿Y a qué pingüinos? A los de cierto momento. Y hace mucho hincapié en esto. ¿Qué es un pingüino? ¿Un pingüino de qué tiempo? O un pingüino de qué estructura sería, ¿no? Hay un pingüino, ¿este es el verdadero pingüino? Sería una pregunta eh, platónica. ¿Esta es la esencia del pingüino? No, este es el pingüino en este momento. No sabemos si, podríamos retomando las mismas hipótesis y yendo de la ciencia otra vez a la literatura, no sabemos si el deshielo le va a volver a hacer al pingüino utilizar sus alas para volar. ¿Y eso dejaría de ser un pingüino? No, porque seguiría siendo un pingüino, porque el pingüino, en términos evolutivos, sería un linaje y no un cierto momento en que alcanza su desarrollo y adquiere su esencia, ¿no? Ahí Borges no estaría muy contento. Sería una negación del destino que le pondría de mal humor. Pero Schaeffer dice esto. Inclusive dice, bueno, podemos contemplar que el gen es el vector de la evolución, pero no la causa. Causas hay muchas. O sea, a través de la modificación genética se vectoriza la evolución, pero puede ser que la causa sea esto, se congeló el planeta. Entonces es multicausal y hay algo que resuena cuando lo pensamos desde nuestras eh, intenciones militantes, que es, dice, eh, la evolución se tramita a través de individuos. O sea que la transformación de una ameba en un ser humano a lo largo se fue tramitando a través de individuos, porque no existe otra cosa. Las poblaciones son conjuntos de individuos, pero cada individuo tiene una acción infinitesimal en el resultado. Sin embargo, el resultado es gigantesco. Todo está
este desarrollo de las características de la evolución y de los conocimientos sobre la evolución apuntan ¿a qué? A desbancar tres conceptos, tres ideas que sostienen la ruptura óntica, que sostienen esto de que somos algo absolutamente distinto y que nuestra característica fundamental es el pensamiento. Uno es la teleología, o sea, no hay un objetivo pensado por la evolución al que apuntamos. No había un plan ni divino, ni del espíritu absoluto, ni de la propia lógica que va de la ameba al ser humano. Es contingente para dónde va. No se puede saber. Hace mucho hincapié en que Darwin nunca dijo que se trataba de la supervivencia del más apto, sino de la mejor adaptación. Y hace mucho hincapié en que no hay especies antiguas y especies actuales, sino que todas las especies actuales son actuales. O sea, ¿vieron cuando se menciona que este es un pez que tiene abisal? Que dice, bueno, si está ahora, es de ahora, tan de ahora como nosotros. Por lo tanto, todos somos coexistentes, todos somos contemporáneos, y este estado no es ningún plan ni ningún objeto, sino lo que se fue adaptando mejor a contingencias. Y la adaptación carece de la diferencia, de la supervivencia del más fuerte, porque dice, en términos adaptativos, es tan eficiente el ser humano como la cucaracha. Es más, yo digo cucaracha, Sheffer menciona constantemente las bacterias. Dice, son la mayor parte, son las que tienen más especies, más número y más biomasa. Evidentemente son buenísimas adaptándose. Y no solo eso, son necesarias e indispensables en la consideración de nuestro entorno, porque por ellas podemos realizar algunas de nuestras actividades vitales y a ellas tenemos que enfrentar para poder seguir viviendo. O sea, hay bacterias que nos permiten vivir y bacterias que nos matan. Entonces, no hay teleología. Este sí que es un tema crucialmente importante para nosotros, porque ustedes saben, el marxismo, desde por lo menos de 1870 hasta algún momento del siglo XX, consideró que el futuro era nuestro, porque inevitablemente el desarrollo propio, no sé por qué dije hasta en algún momento del siglo XX, el año pasado discutimos con los textos de Íñigo Carrera y lo decían y era el siglo XXI. El propio desarrollo del capital, en su propia contradicción interna, sin ninguna exterioridad, va a llevar a la caducidad del sistema capitalista. Bien, el marco más general en el que se inserta el propio capital, que es la vida, capital solamente es una forma de expresión de la vida humana, la vida carece de trilogía. No sabemos a dónde apunta, solo tiene una ley que es adaptarse cada vez mejor. La segunda es el antropocentrismo. No hay ninguna razón para pensar que todo esto está en función de nosotros. O sea, que el desarrollo evolutivo está apuntando a una cúspide que somos los seres humanos. En las próximas reuniones vamos a ver que esto no significa que todo da lo mismo, ¿no? Digo, que no haya antropocentrismo no significa que da lo mismo una ameba que mi tía Maruca. Eso es otra cosa. Pero en principio no es un plan predeterminado hacia la culminación en la humanidad. Y la tercera es el esencialismo. No hay ninguna esencia humana distinta de la propia materialidad biológica de los seres humanos. ¿Qué tiene que ver con lo que decía antes? ¿Qué es un ser humano? Esto que hay ahora. ¿Por qué? Porque es la especie, la forma en que esta especie se adaptó con sus pros y sus contras, hay algunos desarrollos, pero son secundarios en el capítulo. Estos somos. No somos, retomando el golem, no somos la idea mal conformada o mal expresada de una esencia humana.
¿no? Lo que Platón diría en el Crátilo sería: en las letras de hombre, o en las letras de la humanidad está toda la humanidad, y los seres humanos reales somos una versión poco, eh, poco bien realizada de lo que los altos ideales humanos. De hecho, hace un pequeño pasaje por el tomismo y la religión para explicar que la, la caducidad de la vida, que es uno de los elementos centrales de la evolución, para el pensamiento religioso es una expresión clara de que es una expresión mala de la esencia. O sea, ¿por qué nos morimos? Porque no somos la esencia. La esencia permanece, se posa en nosotros y luego se retira. Cosa que es al revés, que decir: nosotros somos esto, y en todo caso cualquier concepto surgido del esto es tan relativo como el mismo ente material que le dio nacimiento, ¿no? O sea, el pingüino es ese pingüino que existe, y el concepto de pingüino tendrá referentes mientras haya pingüinos vivos. Entonces, la identidad humana ingresa en un territorio distinto, que no es una definición del ser humano, sino el pertenecer a un linaje. Somos eso que ha producido la evolución y que no tiene otra forma de origen o de llegada que no sea la reproducción por la vía de la paternidad, la maternidad, etcétera, y no la creación ex nihilo. Hasta acá lo que me parece central del capítulo. Un par de referencias que me parecen interesantes. Como ven, esto que estamos hablando entra de cabeza en el debate de la inteligencia artificial. O sea, hay dos temas en discusión de inteligencia artificial. Uno que nos interesa mucho. Aparte, los dos tienen que ver con qué es, cómo funciona, pero uno es: ¿cómo repercutirá esto en la vida humana? Desde lo más inmediato que muchos se preguntan: pérdidas de trabajo, facilitaciones del trabajo, modificaciones en la vida cotidiana, pérdidas de características humanas absorbidas por máquinas. Pero está claro, ¿cómo repercutirá esto, el golem, en la vida humana? Otra cosa. Vieron que hay un detalle precioso en el poema que dice: sus ojos harto menos de hombre que de perro, no, y harto menos de perro que de cosa, porque es como si la transposición inicial de hombre a perro todavía conservara demasiada sensibilidad, humanidad. Los ojos de un perro tienen expresión, así que los pasa a los ojos de una estatua, de una muñeca, una cosa. Bien, la inteligencia artificial por ahora es un golem. La otra discusión es si va a vivir, si tiene conciencia, si se va a revelar. Es como el reflejo de esta pretensión humana que va desde la Biblia, Prometeo, Frankenstein, Pinocho, Blade Runner, Terminator. O sea, es una obsesión. Que la clave ahí es que pone el harto con perro y cosa, no con hombre y perro. Sí, Pone el adverbio ahí para... sí, sí, sí. La gran diferencia, el harto. O sea que esta es una cuestión que este texto de alguna manera nos plantea otra perspectiva, que es: la vida es otra cosa. No depende tanto de la inteligencia, depende del linaje, eso es vida. La otra cuestión importante que tiene que ver con estas discusiones sobre el autoengendramiento, el capital, es que nos demuestra que en el entorno ecológico más general, histórico más universal, la exterioridad es inapelable. O sea, no hay ningún sistema cerrado que no se vea confrontado con eventos exteriores desde la evolución humana en adelante, para los seres humanos, ¿no? Desde la creación del Big Bang, podríamos decir, pero no hay nada que no tenga un exterior que lo afecte y que esté tan cerrado en sí mismo, cuyos propios mecanismos funcionen sin ninguna exterioridad.
podríamos decir que la teleología también se ve destruida por esto. Es como decir, ¿qué plan puede ser perfecto y seguro si yo no cierro la puerta? El plan está bárbaro, pero por esa puerta puede entrar algo. Y no hay manera de cerrar la puerta en un sistema vivo. Última cuestión. Me parece importante remarcar que la ruptura óntica, la creación de la vida desde la nada, la negación de la exterioridad, el linaje y la complejidad, eh, aporta un beneficio conservador muy importante, porque anula la materia. Y podríamos decirlo así, si la materia, toda la materialidad y la materialidad biológica empuja al cambio necesariamente, que es lo que este capítulo muestra, el conservadurismo tiene que negarlo. No importa qué tan revolucionarias sean las ideas, mientras solo hablemos de ideas, todo es conservador. Para terminar, dos ejemplos de esto. Uno podría pensar, no importa que para la mayor parte de la humanidad, en Estados Unidos el Partido Demócrata represente la faz progresista de la historia humana. Desde el momento en que adoptó este programa, y su principal forma de esta formulación del programa es la agenda queer, desde el momento en que niega que existe el sexo y la mujer para decir que solo existen formulaciones imaginarias, es conservador. ¿Por qué? Porque si yo niego la materia, niego el movimiento. La idea puede ser muy loca, pero está quieta. Es la expresión magnificada de los revolucionarios de café, ¿no? Está bien, habla de lo que quieras, total, estás sentado en la paz. Y no pasa nada. Bien, lo mismo podríamos decir de la modificación de la agenda material, del pensamiento materialista, por un pensamiento puramente idealista. El cambio de clase social por hegemonía y disidencia dice esto. Y vuelvo al poema. ¿Vieron qué palabras menciona Borges que le enseña al bicho? Palabras como hegemonía y disidencia. Palabras que carecen de un referente concreto. Antes, ahora, izquierda, derecha. ¿Qué es la izquierda? Bueno, depende. Depende para dónde esté mirando. Si me doy vuelta, a la izquierda es lo que antes era la derecha. Antes es una cosa, pero la hora dentro de un rato va a ser antes. Nosotros, bueno, depende de quién habla. Hegemonía y disidencia cumplen la misma función. Si uno reivindica la disidencia, quiere decir que si gobernara el partido bolchevique también sería disidente. Y además significa si la hegemonía es mala, que luchar por la mayoría es malo en sí mismo, porque luchar por una mayoría es querer ser hegemónico. Y entonces lo que antes era algo con contenido, ahora es un simple revuelo discursivo. Hay que estar en contra de la hegemonía. Quiere decir que nunca va a haber nadie que sea mayoritario. Bien, eso solo puede existir en un mundo carente de materia. Por eso digo, el mundo de la ruptura óntica, el mundo de la pura idea, es conservador. El mundo de no existe la mujer, lo borrado de las mujeres, no existe el sexo. No nació con un cuerpo de mujer más proclive a la osteoporosis y el cáncer de mama que al cáncer de próstata, no, y a quedarse pelado. No, se lo asignó a alguien. Bien, esa negación de la materia impugnada desde una idea general, porque le asignaron algo que no se sabe qué es. ¿Se entiende? La mujer ya no es el nombre que le ponemos a un evento real de la historia de la evolución. La hembra de esta especie particular. Ni siquiera la hembra, es la hembra de esta especie, porque hembras hay en un montón de especies, pero la de esta especie la llamamos mujer, sino un capricho de un ser humano que le asignó esto. Ese mundo delirante
platónico, por más rimbombante que sean sus rupturas, no rompe con nada. Les quiero leer y lo último, un párrafo de un libro teórico del PTS. Digo un libro teórico, esto no es la izquierda diario, este es donde teóricamente escriben sus puntos de vista sin por decirlo así, el enjuague que todos hacemos cuando queremos divulgar algo y bueno, buscamos. Acá es un libro. Dice esto: los movimientos campesinos han estrechado sus vínculos con las ciudades, como puede verse, por ejemplo, en la India. A su vez, el proceso de urbanización trasladó en buena medida el problema de la tierra a las ciudades con la proliferación de villas miserias, desarrollando movimientos por la vivienda que están conformados, en muchos casos, por trabajadores asalariados o desocupados. Bien, ¿cuál es el problema de este párrafo? Que algo tan esencial como de qué vive un ser humano, tan material y tan determinante, ha sido borrado. Un campesino es alguien que vive de la tierra, no es el lugar donde duerme solamente, es esencialmente el lugar del que vive. En las ciudades, la vivienda es el lugar donde se duerme y no se vive de la vivienda, se gasta en la vivienda. Si yo me atengo al materialismo, a la vida real, a la vida biológica, no hay manera de trasladar el problema de la tierra al problema de la vivienda, salvo en el plano imaginario. Hay gente que duerme en algún lugar. Pero en el plano estructural de las relaciones sociales, un campesino no puede trasladar el problema de la tierra a la ciudad, porque en la ciudad no hay tierra. No hay manera. Cuando llega a la ciudad, se transforma en otra cosa. Deja de vivir de lo que cosecha, de lo que siembra, de lo que comer, y tiene que ir a vender su fuerza de trabajo, que es lo único que tiene. Ya la perdió la tierra, ahora está peleando por un lugar donde dormir. Pero es otro problema, porque la tierra le da de comer y en la urbe el lugar donde dormir le quita plata. Entonces, perder la materialidad tiene estos efectos. Todo se vuelve poético y a la vez improcedente. Bueno, no preparé nada más. Así que si quieren debatir un poco. Buenas tardes. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Recién me conecté, recién acabo de llegar, así que nada, escuché lo último, pero bueno, participo ahora del debate y vemos a ver si surge algo. ¿Pantuflas? Dolor de muela, estoy que yo, no puedo ni hablar. ¿Consecuencias del partido de ayer? En parte, en parte. Estoy todo dolorido. Arreglate esa muela, Nahuel. ¿El unánime silencio es un homenaje a Borges?
No sé si la vez anterior yo no estuve, pero no sé si habían hablado algo de inteligencia artificial o cómo lo habían vinculado. Porque hay algo, no sé si tiene tanto que ver con, pero ya que estoy, lo traigo porque a mí un poco me clarificó algunas cosas, que en este último tiempo como que hay mucha discusión en torno a la inteligencia artificial y la, lo que se llama la inteligencia artificial general, IGA, no, como en inglés es AGI, no existe y está muy lejos de desarrollarse. La AGI es la nuestra inteligencia, o sea, eso sería como crear una inteligencia. Y nada, yo tuve una profesora que está un poco metida en ese tema y ella lo que plantea es que sí, siempre como que hay como de insinuaciones de estas empresas de Elon Musk y las competencias, las grandes que compiten, pero en realidad lo que terminan mostrando, presentando como ChatGPT o bueno, los últimos desarrollos, están muchísimos años luz a alcanzar lo que es la AGI. Nada, eso como para ahí entender también, porque después hay discusiones o hay un montón de planteos que a veces deliran un poco, porque a veces pareciera que están hablando de la IA como si fuese AGI, y son cosas bien diferentes. La IA no es más que un modelo entrenado por nosotros para que haga algo en particular, un poco más complejo, menos complejo. Un ser humano que también está entrenado. Bueno, yo ahí tengo la diferencia porque eso lo discutimos. Porque él dice que una IA puede tener conciencia. Puede O sea, tener, Seba dice que dice otra cosa diferente a la que yo digo. Él dice que una IA sí puede tener conciencia. Yo digo que no, o sea, lo que puede tener conciencia es una AGI, no una IA. Una IA no es más que un programa que se lo entrenó para hacer algo en particular y no tiene capacidad de decisión. No, igual yo lo que digo es imposible saber si tiene conciencia porque no podemos saber si la otra persona tiene conciencia. Digamos, nosotros solamente vivenciamos nuestra propia conciencia. Entonces, algo tiene conciencia en la medida de que interpretamos que tiene conciencia, digamos. Es como, la neurociencia no puede definir la conciencia más que, o sea, no lo puedo definir tampoco. Definimos cuál alguien es consciente de algo cuando te puede dar cierta información y si la IA puede manejar esa información. Pero bueno, esa es otra pregunta. Lo importante acá para mí es que los pensamientos, las emociones y todo lo que vendría a ser lo que hace la inteligencia artificial general o la inteligencia humana, no deja de ser algo que interacciones materiales, digamos. O sea, o proviene de interacciones materiales, al menos sacando la metafísica del lado, y todo eso podría llegar a ser creado artificialmente. Esa me parece el punto en cuestión. Si es algo que en nuestro cerebro, digamos, son circuitos que traen información con algoritmos de este niega este permite que este se exprese, etcétera. Y me parece que es algo creable, algo posible la Yo no inteligencia. digo que no sea posible, simplemente que todavía falta un montón y que es cualitativamente diferente a la IA que hoy o sea, que es la que hoy conocemos, o sea, los bots que hoy y eso. Mariano. Entiendo que hay un problema relativo a qué es la conciencia, que es el que estamos tratando de descular en este grupo, y en ese sentido quedaría en suspenso la adjudicación o no de conciencia a una inteligencia artificial, sea lo que fuere. Eso por una parte. Por otra parte, en efecto, y hasta donde entiendo, las inteligencias artificiales de las que se está hablando en este momento son muy parciales en el sentido que dijo Belén. Están entrenadas o tienen un software que les permite
procesos de aprendizaje sobre cuestiones muy específicas. Lo que pasa es que esas cuestiones muy específicas, en muchos casos, son tareas creativas o tareas que no son lo que nosotros considerábamos que iba a ser el campo de acción de los robots, que era una tarea repetitiva y alienante, sino que, como en ejemplos que citamos en este artículo que pego en el chat, que publicamos en el blog, a propósito del problema de la educación, son tareas como la de, por ejemplo, evaluar los errores que puede haber en un contrato de confidencialidad, de esos que se manejan de a miles en las multinacionales, hacerlo a una velocidad y con un nivel de precisión que los mejores abogados del planeta no podrían alcanzar nunca. Esa inteligencia va a poner un buffet de abogados, no, pero no estamos hablando en este momento de eso. Si tiene o no conciencia, yo pensaba en otro de estos ejemplos que citamos, y es que le pidieron a GPT-4 hace un mes y pico que solucionara un CAPTCHA. Vieron que a veces uno quiere entrar a algún sitio en internet y te aparece unas letras medio borrosas que tenés que poner porque un robot no lo puede hacer, o tenés que decir cuántos semáforos ves en estas fotos o cuántos autos ves en estas fotos, que es una prueba para evitar que los bots llenen formularios online de manera automática. Bueno, como GPT-4 advirtió enseguida que no podía solucionarlo, recurrió a una plataforma de contratación de personas, de profesionales, y trató de contratar a un ser humano. Como el ser humano del caso dudó, porque dijo, ¿por qué ¿por qué me quieren contratar para resolver un CAPTCHA? Digamos, si cualquier ser humano lo puede resolver. Entonces le preguntó, chateando con GPT-4, si se trataba de un robot. Y la inteligencia artificial le respondió que no, que se trataba de una persona con problemas de visión, no veía bien, y por eso le estaba pidiendo que lo resolviera. Está ahí en el artículo, pusimos la fuente donde sacamos la noticia, y el tipo le resolvió el CAPTCHA, digamos. Esto, en efecto, y como bien dice Belén, está todavía lejos de esa inteligencia general o esa inteligencia ampliada, cuya potencia de realizar diversas operaciones sería comparable con lo que puede hacer un ser humano. De todos modos, me parece que acá sí, que el problema de la conciencia me parece un problema aparte, porque estamos tratando justamente de develarlo. El asunto con la inteligencia artificial es por lo menos de parte de quienes están un poco alarmados, más allá de los intereses económicos que puedan tener, es que hay un punto donde no se sabe exactamente cómo se realizan determinados procedimientos, determinados procesos, determinadas operaciones que están realizando algunas inteligencias artificiales. O sea, se ven los efectos, pero no se termina de entender cómo lograron resolver de la manera en que lograron resolver ciertos problemas a los que se esperaba llegar dentro de unos años. Y esto otra vez también al margen de un asunto que mencionó Ricardo, que es, bueno, ¿qué va a pasar con los empleos? ¿Qué va a pasar con las características humanas? Que son problemas, porque en condiciones capitalistas, en la medida en que se pueda ahorrar fuerza de trabajo, van a sobrar más seres humanos. Para el sistema capitalista sobran seres humanos. Y por lo que ya conocemos de cómo se da el proceso de transferencia de características humanas a la máquina en estos siglos de capitalismo, no es delirante pensar que muchas facultades, capacidades, incluyendo algunas que podemos llamar emocionales, puedan ir perdiéndose en ciertas capas de la población en función de que ya no requiramos,
la humanidad no requiera que sean ejercitadas, o esas capas de la población no necesiten ejercitar. Esas facultades no vienen con nuestro nacimiento, es decir, las capacidades que ostentamos, eso que llamamos lo propiamente humano, se ejercitan. Las facultades cognitivas, afectivas, se ejercitan y se desarrollan en la medida que las ejercitamos, así como un músculo se hipertrofia si lo ejercitamos. Y ciertas capacidades atléticas aparecen en nuestro cuerpo si las ejercitamos mucho y si hay ciertas condiciones previas propias del organismo para realizarlas. Pero en la medida en que esas facultades cognitivas y afectivas y sensoriales dejen de ejercitarse generación tras generación, simplemente se perderán. Y algo que considerábamos tan propiamente humano como, qué sé yo, la empatía, por ahí haya enormes masas de seres humanos que carezcan de ella. No sé si, obvio que tenemos muchos interrogantes sobre la conciencia y sobre todo la conciencia de clase, etcétera, etcétera, pero retomo a Borges, no a Schaeffer, sino a Borges. La cordura es la inacción. Y lo que nosotros tenemos acá presente es el candor del hombre. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Es posible producir lo mismo de manera inmediata que cuando es producto de un linaje? Esta es la gran pregunta para a dónde puede llegar la inteligencia artificial. Dicho de otra manera, ¿por qué la cordura es la inacción? Porque la acción es el error. Ahora, ¿qué cosa llevaría a una inteligencia artificial a equivocarse? O sea, ¿cómo encontraría un obstáculo epistemológico una inteligencia artificial que no quiere nada en principio? Porque la humanidad progresa por un cuerpo que anda como una pelotita de pinball pegando en todos lados. Pero ese cuerpo es ingenuo, es candoroso. Bueno, el final del poema que está en la mitad es esto. Es el candor, que dicho en términos de Schaeffer es el funcionamiento ciego. No es inteligente, dice. La evolución no funciona por inteligencia, funciona porque funciona. Y sale lo que sale. ¿Cómo llega acá? Porque lo que sale mal no anda y lo que sale bien. Pero ¿y por qué eligió ese camino? No eligió ese camino. Metió el dedo en todos los enchufes. 8 están electrocutados. Esta es la inteligencia humana. Ahora, esa inteligencia desbordante, candorosa, produce errores que pueden, para usar el término técnico que mencioné antes, exaptaciones. Lo retomamos después y sirve. Una especie demasiado inteligente no hubiera llegado a producir inteligencia. Porque la inteligencia es un producto del error. Y ahí es interesante también. Hablamos fuerte, Diego, porque casi no. Pasá vergüenza ahí donde estás, que te miren y ponete colorado. Que me parece que ahí es interesante también lo que en filosofía de la ciencia llaman contexto de descubrimiento de la ciencia, donde casi siempre los grandes descubrimientos no son buscados, y sobre todo no son racionalmente encontrados. Es absolutamente sociológico, histórico, cómo se lleva a eso, incluso a cuestiones personales, sociales, y no una búsqueda premeditada. Un choque, un encuentro realmente. Sí, el hecho de que nuestra inteligencia no es un producto meramente cerebral. Cuando hicimos el año pasado los grupos sobre psicología para neurólogos, el proyecto de Freud, es la interacción entre terminales sensibles, corteza, o sea, es un complejo sistema de evolución de la inteligencia que va desde un bebé que no sabe ni si hay adentro o afuera hasta producir un sujeto. La gran pregunta es, las características de un sujeto humano, la conciencia, pero como conciencia capaz de desear, ¿no? De candorosamente hacer cosas, ¿se puede producir instantáneamente? ¿Como puro acierto?
como pura recolección de lo que hay, y no como caminos que no sirven para una mierda, porque esta es la maravilla de la especie humana, una cantidad de cerebro funcionando. Cuando Schaffer habla de la evolución, de que no es teleológica, ¿no? Cuando se refiere a esto, me gusta cómo lo menciona como un algoritmo, o sea, no menciona la evolución como algo que busca mejorar la especie o que busca adaptar la especie, sino como un algoritmo de eliminación. Es decir, aquello que se desvía se elimina, o sea, no llega a reproducirse, ¿no? Digamos, algo que tienen en común todas las especies es que todas descienden de especies que vivieron para reproducirse, digamos, o sea, como que estamos, y que si no, simplemente no llegas a reproducirse, no va a quedar nada para la posteridad. Tampoco es que la evolución natural la evolución o la selección natural es algo totalmente aleatorio, entonces, porque hay un algoritmo detrás, digamos, hay como un esquema que direcciona, no con un fin, pero como que, no sé, yo no voy a sacar espontáneamente alas o no va a haber un pescado con hueso de plomo, digamos, porque no puede sobrevivir. Scheffer dice que es aleatorio, no azaroso. Claro, exactamente. Claro. Así que... Pero el algoritmo funciona seleccionando algunas posibilidades de muchas más que en principio no se sabe cuál es. Esto digo, el error es el punto de partida, el acierto es algún resultado. No es que ya sé lo que va a funcionar. Y esto requiere, en algún punto, una desinteligencia. De hecho, una de las cosas sorprendentes como dijo Diego, los grandes aciertos humanos, es haber hecho aquello que no había que hacer. Pongo un ejemplo muy propio de lo que nos convoca. La inteligencia artificial no hubiera hecho la Revolución Rusa. ¿Por qué? Porque el marxismo decía que la revolución, y todos los textos marxistas, que la revolución solo podía ocurrir en un país de los más desarrollados, y Rusia era el más atrasado. Aún no hubiera hecho la Revolución Rusa, porque el único partido que podía hacerla, que era el bolchevique, decía que 4 meses antes de la revolución que había que hacer un gobierno obrero y campesino, no todo el poder a los soviets. ¿Cuánto pesa el fusilamiento del hermano de Lenin en la Revolución Rusa? O sea, que un tipo haya sufrido, estas cosas son imposibles de transmitir desde el punto de vista de lo más inteligente. Porque la recolección, la interpretación requiere de una sensibilidad. La selección de datos que hizo Lenin para armar es de Lenin. Esta es la parte que a mí me parece que lo que le falta cuerpo no puede evolucionar como el cuerpo. Y me parece que es la tesis de Scheffer. Déjense de pensar que mágicamente se puede hacer un golem. Porque esto requiere de una historia. ¿Que arranca dónde? En el caldo primordial. ¿Y que cuenta con qué? Con todo el ecosistema. El último esquimal. Sería la frase esta de la globalización: estornuda alguien en Wall Street y se mueren 1000 campesinos en Indonesia. Bien, pero en términos biológicos y ecológicos también funciona. ¿Se puede hacer solo resolver el tema desde el final? Y no creo que sea algo muy parecido. Lo cual no quita que no sea inteligente, pero una conciencia como la humana, para mí requiere de un cuerpo y una conformación histórica. Quería decir que a propósito de eso, también varias personas han registrado que las inteligencias artificiales, por ejemplo el chat, no pueden registrar los chistes. Y no pueden comprender chistes muy, muy básicos. Entonces yo pensaba, asociándolo con eso, asociando con la idea de que el texto de Freud, el chiste y su relación con el inconsciente, una inteligencia artificial no tiene inconsciente, desde que no tiene cuerpo y no es material. Y para mí es extraño, porque siempre pensamos el concepto de conciencia, por lo menos en nuestra tradición occidental, vinculando con el de inconsciente.
Entonces hay como un pasaje teórico que me parece interesante. El inconsciente es el cuerpo. Además, ¿cómo una inteligencia que se provee a sí misma de una tontería? Si su nombre es inteligencia. ¿No? Todos sabemos que uno de los nombres del inconsciente es ¿qué tontería me mandé? Eso es un tropezón, es un fallido, es una cosa que no fue inteligente. Bien, pero ¿cómo proveo a algo que está diseñado para el acierto de una cantidad de error que le permita dividirse? Acá les comparto el chiste que el chat GPT no podía descifrar y yo lo constaté también y no lo podía entender. Ahora se los comparto en el chat. Claro, o sea, en la inteligencia artificial no hay represión, es decir, no Claro. puede hacer nada. Diego, ¿vos no lo podías entender? Nada. Yo lo puedo entender. El chat no, le intentaba explicárselo el chiste y no lo entendía. Ah, pero vos sí. Es humano entonces. No, creí que te hacías el canchero y decías yo y la inteligencia artificial no entendemos este chiste. Hay un tema que para mí, bueno, agrega como un componente de materialidad al problema de la evolución, que lo menciona, yo ya no me acuerdo, hace mucho tendría que reverlo, lo menciona, me dice Seba, pero medio al pasar, que es como la componente de la epigenética en la evolución, que para mí es un tema como, tiene muchas aristas para pensar, porque la herencia epigenética es lo que se negó siempre en la evolución, que es lo que se decía o que estudias en la escuela, que era la oposición a Darwin, era Lamarck, y la teoría de la epigenética viene a confirmar, digamos, o a decir que Lamarck tenía razón, y Darwin también, ¿no? Pero era como que lo que planteaba Lamarck era una forma más, que es lo que uno, digamos, con el medio con el que se vincula o lo que hace, digamos, el ambiente, lo modifica uno a tal que uno puede, en su herencia, dar, digamos, esos caracteres adquiridos, la herencia de los caracteres adquiridos. Y la teoría epigenética, que viene desde los 60, creo, los primeros desarrollos, fue como totalmente negada y oculta y muy tapada por lo que fue todo el advenimiento de los genes y la promesa, bueno, toda la inversión económica que hubo en la teoría genética. También por un lado porque había capacidad o sea, se vio que empezó a haber capacidad para abordar ese tema y no tanto la epigenética, que requiere capaz que un poco más de capacidad para descifrar todas las relaciones epigenéticas en un organismo, que ahora sí se ha avanzado igual un poco. Pero para mí, o sea, bueno, y hoy por hoy se sabe que hay un montón de enfermedades y, bueno, un montón de condiciones que son puramente epigenéticas. Hay un libro medio de difusión que plantea hasta incluso un planeta posible ficticio donde se desarrolle diversas formas de vida solamente con evolución epigenética. O sea, como la potencia que tiene esa forma de evolución, además de la genética. Y no sé, para mí es re interesante para pensarlo, porque justamente es esto, es lo que no venía siendo posible pensar desde los genes, porque más allá de todas las, digamos, lo que vos mencionabas, de que pueda haber diversificación en los genes y después que no resulten adaptativos, que queden guardados caracteres o módulos que luego en otro momento resulten adaptativos y se conserven, o bueno, digamos, más allá de todo eso, también hay cosas que permanecen en el linaje porque una población las experimentó, digamos, en ese intercambio con el ambiente, cosa que hasta hace unos 30 años por ahí era como impensado. Claro, lo que recuerdo que dice Sheffer es, o si no lo recuerdo mal, como que la unidad mínima de vida es la célula,
y Sí. que lo que evoluciona no es el ADN, lo que evoluciona es la célula, digamos, la célula en su totalidad. Yendo en contra de lo que era el gen egoísta, de que como que es el gen el que utiliza la célula para evolucionar. Él dice como que es si hay una evolución es a nivel celular, no a nivel genético. Sí, ¿No? pero hay dos cosas que dicen, por lo menos en este aspecto. Uno dice que el vector es el gen, Bueno, pero él que las causas escribe son en los varias, 90. menciona las epigenéticas y menciona el ambiente y menciona la... Pero dice que el vector es el gen y sobre la célula lo que dice es que como hay demasiada, es muy baja la optimización de la transmisión genética, que desconocemos demasiado de para qué hay tanto. O sea, conocemos el gen A que hace B y el gen A y B que hacen C, pero hay un montón que parecerían estar ahí ociosos. Ahí estaría el gen egoísta, pero quizás no es tan egoísta y es que no sabemos. Y por eso dice que el ladrillo, dice, el vector es el gen, el ladrillo de la evolución es la célula, se construye con células, porque tienen que tener los lípidos, las proteínas, las combinaciones. Eh, Pero también él escribe en los 90. No, ¿Él? en los 90 escribió. ¿El libro? Creo que más Sí, no. o antes, Me no, parece 90. Porque esto como que es un desarrollo también más reciente. O sea, como te digo, 2007. Ah, La primera edición en francés, la de él, 2007. Esta es del 2009. yo creo, para mí el tema de la epigenética Busquemos. o Es un sea, tema es algo importante porque la que no. epigenética derivaría en la educación y en la transmisión social. Pero bueno, busquemos Este material. libro que en su momento a mí me había gustado mucho, se llama Evolución en 4D. Entonces te pone como los 4D de la evolución y ahí como que hace foco en epigenética. En 4B, 4D de dimensiones, ah, evolución en 4D. Compra una cerveza, ¿qué dice? Compra una cerveza por el precio de dos. y la segunda es gratis. No entendí eso. El, el otro día hice para explicar en un taller literario una cuestión de los varios sentidos de una palabra. No se me ocurría, sí me pasa lo mismo. Cada vez que quiero mostrar un chiste, Ese era el los chiste. que se me Ese ocurren era el son chiste, no entendía en qué inconfesables. contexto. No sé, una cosa, es como esto es lo que la inteligencia artificial no haría. Digo, bueno, les voy a explicar cómo funciona el mecanismo del chiste y todos los que se me ocurren o son muy negros o son muy sexuales, o sea, ninguno se me ocurre como el de la cerveza, todos los pienso y no. Así que puse en el celular, busqué y me apareció una lista de uno que decía 101 chistes tontos. Y eran muy tontos y no podían parar de reírse. O sea, los chistes eran realmente tontos, así, como la cerveza. Y sin embargo, aún con anunciados que eran chistes tontos, eh, provocan risa. Esa es una condición difícil de emular. Bueno, pero hay muchos seres humanos, que tampoco entienden los chistes, digamos, porque no tienen la capacidad abstracta para comprenderlos o por una cuestión, no sé, claro, un pensamiento muy concreto, que a veces se dan la psicosis, por ejemplo, y no ¿Sí? entienden los chistes y están globalmente orientados, todo. Entonces, bueno, y no diríamos que no tienen inteligencia, o sea, es como, no sé. No, no, digo que justamente los psicóticos que no pueden interactuar bien con los chistes, no pueden interactuar bien socialmente. Leen todas las señales de manera unívoca y el mundo no está escrito así. La inteligencia artificial general está muy orientado a lo neurótico, al neurótico, me parece, porque no Veamos si tiene puede. inconsciente, Ahora, tiene inconsciente, tiene que haber reprimido el Edipo, ¿viste? por ahora veamos si está tan orientado a lo neurótico, porque por ahora no entiende los chistes. Y habría que ver si posee candor y artificios. Bueno, si funciona
Creo que es Ismael. Sí. Sí. Sí, que igual me parece que No, ser humano artificial no. no, Porque- ser humano artificial no, pero que Aunque el ser humano es siempre creado por otros seres humanos, así que no sé Claro. si no es artificial. Claro, pero que el problema con la posibilidad de conciencia en la inteligencia artificial es el problema que aparece en Blade Runner. Uno puede distinguir si es o no una conciencia el interlocutor que está manteniendo un diálogo con nosotros. Ahí me parece que el problema pasa no tanto por si va a haber una conciencia humana como la conocemos, una conciencia en el sentido que nosotros decimos, conciencia de sí, una autoconciencia que en efecto requiere un cuerpo, bla, bla, sino se va a producir algo cuyos efectos sean indistinguibles de los efectos que nuestra conciencia produce. No, me parece que el problema es por ahí. En Blade Runner hay un test, que el de Turing, ¿no? Que es el que permite discernir si se trata de un replicante o no nuestro interlocutor. Me parece que la problemática no es si se va a crear un ser humano, sino si se va a producir un artificio candoroso. No sé si queda mucho tiempo, pero una última cosa. Desde el punto de vista del recorrido que venimos haciendo, nuestra pregunta es exactamente la opuesta. Porque lo que nosotros venimos viendo es que la conciencia humana individual en general y la conciencia política es tan profundamente un producto biográfico que la vida cotidiana es el principal obstáculo, no la racionalidad del programa que se propone. O sea, ¿por qué alguien no es socialista? No es porque es porque la vida le ha impuesto marcas que le ponen muy lejos este deseo. Sería así. O sea, no quiero otra cosa, no quiero el socialismo, lo que yo quiero es otra cosa, quiero andar en bicicleta. Hoy justamente hablábamos, ¿qué le decíamos Marco que le encanta el ciclismo y hace los 7 lagos en bicicleta? Eh, no es el problema de si esa es una pasión más o menos racional, el problema es que su conciencia está atada a un placer, y lo único que la puede hacer orientar hacia la interrogación política es que se le rompa el piñón de la bicicleta y no lo pueda cambiar porque en dólares sale carísimo. O sea, la marca de la biografía y del deseo y de las ganas y del candor en la propia biografía. Esto es lo que digo que es la gran diferencia y también todos los problemas que tienen la conciencia política, que es lejana de lo racional. Hoy vi un reel donde le preguntaban al Dibu Martínez cómo aprendió inglés tan british. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el método? ¿Cómo fue el método? Claro, es que le dijeron que si en un año rendía un examen en Cambridge, le daban un bono de 20.000 libras. Sí. Eso se llama Por la plata baila el mono. Y la conciencia se te abre así. Sí, sí, y el mono evoluciona, claro, y aprende inglés. Una última cosa que me acordaba era, que tampoco estoy tan seguro, lo quiero releer, pero que Jeffer cuando habla muy poco de la conciencia, o por lo que leí, dice, se pone en la posición de que la conciencia es un sistema emergente y no es un epifenómeno. Dice, porque dice que si fuese un epifenómeno, sería algo que no es útil y la evolución no gastaría energía en preservar algo que no tiene una utilidad. Algo así, porque yo tampoco entiendo muy bien lo que estoy diciendo, medio como estoy repitiendo, pero algo así viene en la mano. Sí, sí, dice eso. Porque
toda la lógica del libro es la conciencia, la inteligencia, lo característico del hombre, es un producto de una historia y de un desarrollo y no otra cosa. Por eso lo del soplo divino. No, no es la esencia insuflada, no es la otra cosa que empalma, ¿no? Un epifenómeno sería un fenómeno exterior y por lo tanto podría venir de Dios, porque los religiosos no niegan el cuerpo, lo que dicen está el cuerpo y luego algo eterno que alquila durante una cantidad de años en el cuerpo y luego se retira. Y eso crea todo el mundo de lo inmutable, mundo que con diferentes nombres, alma o disidencia, siempre nos permite rastrear dónde están los conservadores. Matías, ¿algo para decir? No. Bueno, siendo casi puntualmente 1:45. Matías no. Si no hay otras opiniones, terminamos ahora. Si sale todo bien y logramos utilizar el sistema que sugirió Sebastián, para la próxima reunión en 3 semanas tendríamos todos el libro y podríamos leer el mismo capítulo para digamos, hacer más fluido el debate. Sí, sí, de alguna forma, si tenés el enlace, de alguna forma lo descargamos. Yo no lo había buscado porque lo tenemos de papel nosotros impreso, pero... Yo lo tengo en PDF. Ah, ¿vos lo tenés? Sí, lo bajé de Script. O sea, Ah, él lo tiene en PDF. Sí, pero evidentemente no está mal que haya inteligencia artificial. Vamos a mejorar mucho en nuestra vida. Estaba pensando en eso. Bueno, listo, mandalo. sí, era bueno. Bueno, entonces nos vemos en este grupo en 3 semanas. Dale. Y seguimos con Schiffer. Y si conseguimos evolución en 4D, vemos como quizá lo hagamos algún Sería contrapunto, viernes. metamos algo ahí. Yo ese lo tengo en inglés, lo comparto, pero tengo en inglés. Pero hay una versión en español, pues yo lo leí en español. Bueno. Vos lo tenés en inglés. En PDF en inglés, pero me acuerdo que en ese momento lo saqué de la biblioteca en español. Bueno, ¿Qué texto es? evolución en 4D, el que le pone fichas a la epigenética. Igual no sé, o sea, a mí me parece un tema, capaz que ustedes, no sé, lo ven y no. A mí me parece súper interesante porque por esto de cómo el ambiente puede marcarnos al punto de poder heredar eso, pero... Bueno, veamos. Y me intriga mucho también cómo fue tapado tanto tiempo y cómo tiene tan poca centralidad en lo que es la ciencia. Veamos. Yo en esto que dijiste antes de que lo tapan, mucho no creo. En general, las cosas no se difunden porque no favorecen la valorización, que es otra cosa. No entendí, perdón. Claro, el capitalismo no elige ideas, elige Sí, su único norte, que es valorizar. Si esto valoriza, por ejemplo, la genética permite un montón de cosas que se pueden vender y por lo tanto se desarrolla. Sí, La sí. epigenética, si sirviera para desarrollar el capital y vender cosas, se hubiera desarrollado. Porque el contenido teórico, el contenido ideológico lo tapo. Pero Yo la creo que ciencia falta avanza. desarrollo por la complejidad, así como para otras cosas también, no sé, la computación cuántica también generaría muchísimo valor y sería rentable, pero todavía no hay desarrollo. Pero le están poniendo monedas ahí, ¿eh? No hay desarrollo rentable porque todavía no Sí, llegaron. en la epigenética también le ponen, pero todavía no se ven resultados, no se ve.
La otra cosa, calvicie pero dice la que es computación cuántica, epigenética como y es no un hay. negocio, todos sabemos que existe, que va a llegar en cualquier momento y hay un montón de notas y de divulgación. De hecho, hicimos un tiempo una charla sobre computación cuántica. Por eso digo, si algo no está más difundido, suele ser porque no genera guita. Mm. Y si genera guita, no importa que sea el, el único dios del capitalismo, el capital. ¿No? Por eso digo, Hay como eh, algunas teorías que plantean que como que las inversiones giraron todos en torno a lo genético y está como montado ese circo y no sé, pero bueno, eso es lo que dicen en epistemología un poco. está bien, pero lo genético lo está generando guita. Sí, pero no soluciona problemas centrales como, no sé, o rentables incluso como la calvicie, que se dice que es epigenética. Pero la epigenética sí. Debería, pero todavía no está en un desarrollo que lo Cuando, pueda. cuando me crezca el pelo hablamos. Acá algunos se ríen y otros tenemos un verdadero interés en la epigenética de la calvicie. Bueno, veamos el libro, porque lo bueno de los libros, además, es que, bueno, los libros, lo bueno es que si vemos un libro que es interesante en lo que va planteando, también nos provee de los enlaces para seguir buscando información en la propia bibliografía del libro, donde se sustenta, y eso ya te da una red de pensamiento.